El millonario vio a su ex esposa en el aeropuerto con un bebé en brazos y quedó paralizado. Días después, él la buscó y lo que ella le dijo entre lágrimas lo dejó sin palabras. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El eco de los anuncios en el aeropuerto resonaba por todo el amplio y reluciente vestíbulo. Vicente Iglesias caminaba con su porte imponente, su traje perfectamente planchado y su maletín de cuero en una mano. Había aterrizado hacía apenas unos minutos, proveniente de una de sus tantas reuniones de negocios en Nueva York. Para él, el tiempo en un aeropuerto era rutinario, una simple escala entre una transacción millonaria y otra. Sin embargo, esa tarde todo cambió. Mientras avanzaba entre la multitud con la mirada fija en su teléfono, tecleando respuestas a los últimos correos de la junta directiva, su atención fue capturada por una imagen fugaz que detuvo su mundo por completo. Entre la gente, entre el ir y venir de pasajeros y el bullicio de despedidas y reencuentros, vio a Adelina. Su corazón se detuvo un instante. 3 años habían pasado desde la última vez que la vio. 3 años desde que ella desapareció de su vida sin dar explicaciones. Se suponía que nunca más volvería a verla, que su historia estaba cerrada y enterrada. Pero ahí estaba, tan real como el primer día en que la conoció, con el cabello recogido en un moño desordenado y un abrigo beige que la envolvía como un capullo de protección. Sin embargo, lo que más lo impactó no fue su presencia en sí, sino lo que llevaba en brazos. Un bebé. Vicente sintió un golpe en el pecho, como si el aire se volviera demasiado denso para respirar. El niño, que parecía tener poco más de 2 años, tenía sus mismos ojos. Esos ojos oscuros e intensos, con la misma profundidad que veía cada mañana en el espejo. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Ese niño era suyo? La mente de Vicente se nubló con una avalancha de preguntas. Si el niño tenía esa edad, significaba que Adelina estaba embarazada cuando lo dejó. ¿Por qué nunca le dijo nada? ¿Por qué se fue sin explicaciones? ¿Por qué le ocultó a su hijo? Su reacción fue inmediata. Quiso avanzar hacia ella, detenerla, obligarla a mirarlo, a responderle, pero el gentío lo frenó. Su exesposa se movía con rapidez, sujetando al niño con fuerza, como si temiera que alguien se lo arrebatara. Cuando Vicente logró reaccionar y caminar en su dirección, ella se perdió entre la multitud. «Adelina», exclamó, pero su voz se ahogó en el bullicio del aeropuerto. Su corazón latía con fuerza mientras sus ojos recorrían frenéticamente cada rincón del lugar. No podía haber desaparecido tan rápido. Buscó entre los rostros, trató de seguir su rastro, pero fue inútil. Se quedó parado en medio del pasillo, sintiendo una extraña desesperación apoderarse de él. ¿Realmente había sido ella? ¿O su mente le estaba jugando una cruel broma? Inspiró hondo, intentando recuperar el control de sus pensamientos. Era un hombre que jamás se dejaba llevar por impulsos, que analizaba cada decisión con frialdad y lógica. Pero nada en ese momento tenía lógica. Si ese niño era su hijo, entonces todo lo que había creído sobre su pasado con Adelina era una mentira. Guardó su teléfono y se dirigió con paso firme a la salida del aeropuerto. En su mente, un solo pensamiento retumbaba: no la dejaré escapar otra vez. Sentado en la parte trasera de su automóvil, con la vista perdida en la lluvia que golpeaba el cristal de la ventana, Vicente recordó la última vez que vio a Adelina. Habían estado casados por casi 2 años, una relación intensa, apasionada y llena de contradicciones. Él, un hombre calculador y adicto al trabajo, y ella, una mujer soñadora con valores firmes, que siempre deseó una familia. Habían chocado en muchas ocasiones, pero el amor que los unía parecía ser más fuerte que sus diferencias, hasta el día en que ella le confesó que quería ser madre. Él reaccionó con dureza. No estaba preparado. No en ese momento, no con todo lo que tenía en juego con su empresa, no con la presión de su madre, Berta Iglesias, quien siempre le dejó claro que una familia solo debía ser construida cuando estuviera completamente establecido. No quiero que un hijo arruine lo que hemos construido, Adelina. Aún recordaba el dolor en sus ojos, la decepción en su voz cuando ella respondió. No es lo que hemos construido, Vicente. Es lo que tú has construido. En nuestra relación, nunca hay un nosotros, siempre es tu empresa primero,
Tu prestigio primero, tu vida primero. Discutieron hasta la madrugada. La conversación terminó con Adelina empacando sus maletas y Vicente, en su orgullo, dejándola ir sin intentar detenerla. Se dijo a sí mismo que era lo mejor, que ella encontraría a alguien más que compartiera su visión de una familia. Nunca imaginó que ella ya estaba esperando un hijo suyo. Se removió en el asiento, sintiendo una furia fría apoderarse de su pecho. ¿Por qué no se lo dijo? ¿Por qué huyó en vez de pelear por su lugar en su vida? Cuando llegó a su departamento en la zona más exclusiva de la ciudad, se despojó del abrigo y fue directamente a su estudio. Encendió su computadora y comenzó a teclear con rapidez. Tenía los recursos, los contactos y la determinación para encontrarla. Primero, revisó las cámaras de seguridad del aeropuerto. No tardó en encontrar la imagen que confirmaba que no estaba alucinando. Ahí estaba Adelina, con el niño en brazos, moviéndose con la prisa de alguien que huye de un peligro inminente. Vicente no podía entenderlo. ¿Por qué lo evitaría de esa manera? Sin perder tiempo, llamó a su asistente personal. Quiero que consigas toda la información posible sobre Adelina García. Dónde ha estado los últimos 3 años, dónde vive, con quién se relaciona. Quiero un informe completo en menos de 24 horas. Su asistente dudó un instante. ¿Algo en particular que deba buscar? Vicente apretó los dientes. Quiero saber si tiene un hijo. Hubo un silencio al otro lado de la línea, pero luego la respuesta fue firme. Lo tendré listo para mañana, señor Iglesias. Cuando colgó, exhaló pesadamente. Mañana tendría respuestas. Se apoyó en su escritorio, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Durante 3 años había reprimido cualquier sentimiento relacionado con Adelina. Se había convencido de que su relación estaba enterrada, de que él había seguido adelante. Pero ese encuentro en el aeropuerto lo había revuelto todo. ¿Y si el niño era suyo? La idea lo estremeció. Toda su vida había creído que no estaba hecho para ser padre. Había rechazado la idea sin pensarlo 2 veces. Pero ahora, la realidad lo enfrentaba con una posibilidad innegable. Ese niño podría ser su hijo. Su sangre. Y si era así, no importaba lo que Adelina pensara. Él no iba a permitir que lo alejara de su hijo. Con esa última determinación en mente, se dirigió a la ventana y observó la ciudad iluminada en la noche. Todo lo que había construido, toda su riqueza y poder, de pronto parecían insignificantes ante la verdad que estaba a punto de descubrir. Si Adelina le había ocultado a su hijo, tendría que darle muchas explicaciones. Y esta vez, no la dejaría escapar. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, pero Vicente Iglesias seguía despierto en su amplio estudio, revisando una y otra vez la misma imagen en la pantalla de su computadora. Adelina, con el cabello recogido en un moño desordenado, caminando con prisa por el aeropuerto, con un niño en brazos. Su hijo. Vicente aún no podía procesar esa idea sin que un ardor de frustración y enojo le recorriera el cuerpo. ¿Por qué no me lo dijo? Desde el momento en que la vio desaparecer entre la multitud, su mente no había descansado. Había dejado todo en manos de su asistente, quien en cuestión de horas le había conseguido información sobre Adelina. 3 años. 3 malditos años en los que ella había estado criando sola a su hijo, sin darle siquiera la oportunidad de saber de su existencia. Pero ahora, Vicente sabía dónde encontrarla. Adelina vivía en su pequeña ciudad natal, a unas 4 horas de distancia. Trabajaba en un restaurante de comida casera, llevaba una vida discreta y aparentemente sin lujos. Todo lo que él había visto en su informe confirmaba algo que lo dejaba aún más desconcertado: no había otro hombre en su vida. Si Adelina lo hubiera dejado porque estaba enamorada de otro, lo habría entendido, o al menos eso se repetía. Pero no, ella estaba sola, criando a su hijo sin ayuda. ¿Por qué, entonces, se fue de esa manera? ¿Por qué decidió borrarlo de su vida? Ese pensamiento lo atormentó. Quizá nunca me amó lo suficiente. Quizá para ella no fui más que una etapa pasajera. Pero había algo que no tenía sentido. Si eso fuera cierto, ¿por qué llevaría una vida tan sencilla cuando, con solo pedirlo, él le habría dado todo lo que necesitara para criar a su hijo cómodamente? Adelina siempre había sido una mujer orgullosa,
pero incluso el orgullo tiene un límite cuando se trata del bienestar de un niño. Se levantó de golpe y tomó su abrigo. Necesitaba verla. No podía quedarse de brazos cruzados sabiendo que su hijo estaba creciendo sin él. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. El camino hacia el pueblo de Adelina se sintió eterno. Mientras conducía, su mente viajaba a los años en los que todo había comenzado. Se habían conocido cuando ambos eran jóvenes, con la vida por delante y un amor tan apasionado que parecía indestructible. Vicente, en ese entonces, era un hombre ambicioso, con un solo objetivo en la vida: hacer crecer el imperio empresarial de su familia. Adelina, en cambio, siempre había soñado con una vida más tranquila, con una familia estable, con hijos corriendo por la casa y una relación basada en algo más que el éxito financiero. El amor los unió, pero las diferencias los desgastaron. Él siempre estaba ocupado, viajando de un lado a otro, tomando reuniones interminables, priorizando su empresa sobre todo lo demás. Adelina lo aceptó durante un tiempo, hasta que llegó el día en que le confesó su mayor deseo: ser madre. No estoy listo para eso, había dicho Vicente con frialdad aquella noche, sin darse cuenta del daño que sus palabras causarían. ¿Alguna vez lo estarás?, respondió Adelina con la voz entrecortada. Él se quedó en silencio. No podía mentirle. No. No estaba en sus planes. No en ese momento. No con todo lo que estaba en juego. No quiero arruinar lo que tenemos, añadió, como si eso sirviera de consuelo. Pero para Adelina, eso no era suficiente. La discusión se tornó intensa y, antes de que pudiera darse cuenta, ella estaba empacando sus cosas. Él no la detuvo. Pensó que si realmente lo amaba, se quedaría. Pero no lo hizo. Y ahora, después de 3 años, descubría que ella no solo se había ido, sino que se había llevado algo mucho más importante: su hijo. Cuando Vicente llegó al pueblo de Adelina, su auto de lujo desentonaba con las calles estrechas y las casas modestas. Un lugar demasiado pequeño para una mujer como ella, pensó. Recordaba cómo Adelina soñaba con cosas simples, con una vida tranquila alejada del caos empresarial en el que él vivía. Se detuvo frente al restaurante donde ella trabajaba. Era un local acogedor, con un cartel pintado a mano y mesas de madera rústica. Se quedó unos minutos observando desde el auto hasta que la vio salir por la puerta trasera, con un delantal atado a la cintura y su cabello recogido. Adelina. Su respiración se aceleró. No la había visto de cerca en años, pero no había cambiado mucho. Seguía siendo hermosa, aunque ahora se veía más cansada, con un aire de madurez que antes no tenía. Había vivido mucho en estos 3 años. Y entonces, ahí estaba él. El niño. Pequeño, de rizos oscuros y ojos grandes y atentos. Vicente sintió que el mundo se detenía cuando el niño levantó la mirada y sonrió. Era como verse a sí mismo en una versión más joven. No había dudas. Ese era su hijo. La rabia volvió con fuerza. ¿Cómo pudo ocultarle algo así? ¿Cómo pudo privarlo de conocer a su propio hijo? Sin pensarlo más, salió del auto y se dirigió hacia ellos. Adelina se quedó helada cuando lo vio acercarse. Sus manos se crisparon sobre el delantal y sus ojos reflejaron puro pánico. Adelina. Su voz fue firme, pero contenía un matiz de dolor que no pudo ocultar. Ella tragó saliva. No esperaba verlo ahí. No estaba preparada para esto. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, continuó Vicente, con la mandíbula apretada. Su mirada alternaba entre ella y el niño. No había tiempo para rodeos. Quería respuestas. Adelina sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. No sabía qué decir. No sabía por dónde empezar. No aquí, Vicente. No así, susurró, con la voz temblorosa. Pero él no estaba dispuesto a esperar más. ¿Ese niño es mío? Adelina bajó la mirada y respiró hondo. No podía seguir escondiéndolo. Sí. La palabra fue apenas un susurro, pero Vicente la sintió como un disparo directo al corazón. Todo lo que sospechó, todo lo que temía, era cierto. Y con esa única palabra, todo cambió.
Vicente sentía que el aire se volvía espeso a su alrededor. El ruido de los autos pasando por la calle, el murmullo de los clientes dentro del restaurante, todo se desvaneció en un segundo. Lo único que existía en ese momento era la palabra que Adelina acababa de pronunciar: sí. Su hijo. El pequeño niño de rizos oscuros y mirada inquieta era suyo. La sangre le hervía. ¿Por qué no lo supo antes? ¿Por qué Adelina tomó la decisión de alejarse sin decirle nada? ¿Por qué me lo ocultaste?, preguntó, con la voz tensa, tratando de mantener la calma mientras el niño los miraba con curiosidad. Adelina abrió la boca, pero no salieron palabras. Sus ojos reflejaban un dolor que Vicente no entendía del todo, y eso lo enfureció aún más. «Vamos adentro. No quiero hablar de esto aquí», murmuró ella, apartando la mirada. Vicente la siguió al interior del restaurante. Era un lugar modesto, con mesas de madera y una decoración sencilla pero acogedora. Adelina lo llevó hasta la pequeña oficina en la parte trasera, cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella, como si necesitara sostenerse para no derrumbarse. «¿Desde cuándo planeabas decirme que tenía un hijo?», disparó Vicente, cruzando los brazos. Adelina exhaló lentamente, tratando de mantener la compostura. «No fue mi intención ocultártelo para siempre». ¿Para siempre? Adelina, han pasado 3 años. 3 años en los que me privaste de conocer a mi propio hijo. Ella bajó la mirada, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. No tuve opción. Vicente se rió con incredulidad. ¿No tuviste opción? Por favor. No me vengas con excusas. No intentaste contactarme, no me diste ninguna oportunidad de ser parte de su vida. Adelina levantó la vista y en sus ojos brillaba algo más que dolor, miedo. No entiendes, Vicente. No podía quedarme. ¿Por qué? ¿Por qué demonios te fuiste sin decirme nada? Adelina sintió que su corazón latía con fuerza. Había guardado ese secreto por tanto tiempo que decirlo en voz alta le resultaba aterrador. Pero ya no podía seguir ocultándolo. Respiró hondo y finalmente lo soltó. Tu madre me obligó a irme. El silencio fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Vicente parpadeó, confuso. ¿Qué dijiste? Adelina tragó saliva y dio un paso adelante, con los ojos llenos de lágrimas. Berta, tu madre me amenazó. Me dijo que nunca permitiría que su nieto creciera con alguien como yo. Dijo que haría lo que fuera necesario para separarnos. Y lo cumplió. Vicente sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Eso no tiene sentido. Mi madre jamás haría algo así. Adelina soltó una risa amarga. ¿No? ¿Realmente crees que ella aceptaría que su hijo tuviera un hijo con una mujer que no pertenece a su mundo? Él la miró fijamente, sintiendo que su mundo entero se desmoronaba. Berta Iglesias siempre había sido una mujer dominante, controladora, pero capaz de algo así. Adelina tomó aire y continuó. Cuando supe que estaba embarazada, pensé en decírtelo, pero antes de que pudiera hacerlo, ella vino a verme. Me dejó claro que si no me iba, haría todo lo posible por quitarme a mi hijo. Me dijo que tenía el poder y los contactos para demostrar que yo no era apta para criarlo. Me amenazó con difamarme, con hacerme ver como una oportunista, con arruinar mi vida de cualquier manera posible. Vicente apretó los puños. Eso es absurdo. Si te hubiera pasado algo así, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no peleaste por nosotros? Adelina cerró los ojos y negó con la cabeza. Porque tú nunca fuiste capaz de enfrentarte a tu madre. Siempre hiciste lo que ella esperaba de ti. ¿Cómo podía confiar en que me ibas a proteger de ella? Sus palabras fueron como un golpe en el pecho. Vicente sintió que le faltaba el aire. ¿Era cierto? ¿Siempre había estado bajo la sombra de su madre sin siquiera notarlo? Adelina se cruzó de brazos, como si tratara de protegerse. Yo no quería irme, Vicente. Pero tuve que hacerlo. No podía arriesgarme a que Berta cumpliera sus amenazas. Así que me alejé y crié a Mauro sola. Él pasó una mano por su rostro, tratando de procesar toda la información. Su madre. La persona en la que más confiaba.
¿Era posible que hubiera hecho algo así sin que él lo supiera? Necesito verla, murmuró con la mandíbula tensa. ¿Para qué? Para saber la verdad. Adelina suspiró. Haz lo que quieras, pero no permitiré que tu madre se acerque a mi hijo. Vicente la miró con seriedad. No dejaré que nadie le haga daño. Ni ella, ni nadie más. Adelina no respondió. Solo se quedó en silencio, con los ojos fijos en el suelo, mientras Vicente salía de la oficina con el corazón en llamas. Necesitaba enfrentar a su madre. Y esta vez, no se quedaría callado. Vicente conducía a toda velocidad por la avenida principal de la ciudad. Su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos que no le daban tregua. Lo que Adelina le había revelado lo había dejado devastado. ¿Cómo podía haber sido tan ciego? ¿Cómo no se dio cuenta de que su madre había sido capaz de algo tan cruel? Recordaba cada conversación con Berta después de la partida de Adelina. Es mejor así, hijo. Ella nunca fue para ti. Esa mujer solo te hubiera distraído de tu destino. En aquel entonces, sus palabras parecían razonables. Pero ahora entendía la verdad. Su madre no solo había intervenido, había destruido su matrimonio. Y peor aún, le había arrebatado la posibilidad de conocer a su hijo. Apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Tenía que enfrentarla. Cuando llegó a la mansión de los Iglesias, la encontró como siempre, impecable, majestuosa, con los jardines perfectamente podados y la gran escalinata de mármol reflejando el brillo de las lámparas exteriores. Señor Vicente, su madre lo espera en el estudio. Le dijo Raúl, el mayordomo, con la misma cortesía de siempre. Vicente subió las escaleras con pasos firmes, sintiendo que cada escalón lo acercaba a una verdad que no estaba seguro de querer escuchar. Abrió la puerta sin anunciarse. Berta Iglesias estaba sentada en su enorme sillón de cuero, con una copa de vino en la mano y la serenidad de quien siempre ha tenido el control de todo. Viniste más rápido de lo que esperaba, dijo con una media sonrisa. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Vicente con voz grave. Su madre ni siquiera fingió sorpresa. Se limitó a tomar un sorbo de su vino antes de responder. Hice lo que era necesario. ¿Necesario? Vicente soltó una risa amarga. ¿Destruir mi matrimonio? ¿Arrancarme a mi hijo sin que yo siquiera lo supiera? Berta suspiró, como si estuviera explicando algo obvio a un niño terco. Adelina nunca fue una mujer para un Iglesias. Era una simple mesera, una mujer sin ambición ni estatus. ¿Realmente crees que ella habría podido manejar el peso de esta familia? No era tu decisión. Berta lo miró con frialdad. Eres mi hijo. Tu vida es mi responsabilidad. Y yo no iba a permitir que una mujer mediocre arruinara tu futuro. Vicente sintió que la rabia le nublaba la vista. ¿Cómo podía hablar con tanta indiferencia sobre algo tan grave? ¿Cómo lo hiciste? No fue difícil. Adelina es una mujer sencilla, asustadiza. Bastó con mostrarle que si se quedaba, haría su vida imposible. ¿Y nunca pensaste en lo que me harías a mí? Berta lo miró con una sonrisa fría. Lo que hice fue protegerte. Si hubieras sabido del niño, habrías tirado todo por la borda. ¿Realmente crees que podrías haber manejado la presión de la empresa y ser padre al mismo tiempo? Vicente sintió un nudo en la garganta. Sí, quizás en ese entonces no habría sabido cómo manejarlo. Pero ahora lo veía claro, su madre nunca lo vio como un hombre, sino como una extensión de su legado. Se levantó con brusquedad. No quiero volver a verte. No seas ridículo, Vicente. Eres un Iglesias. No puedes huir de tu destino. Mi destino ya no lo decides tú. Salió de la mansión sin mirar atrás. Por primera vez en su vida, rompió las cadenas que su madre había atado a su destino. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Vicente aún no sabía cómo reparar el daño, pero si tenía claro algo, no iba a alejarse de su hijo. A pesar de la resistencia de Adelina, comenzó a aparecer en el restaurante con más frecuencia. Al principio, ella lo ignoraba por completo. Pero con el tiempo, se volvió imposible no notar cómo Mauro reaccionaba ante él.
La primera vez que el niño lo miró con curiosidad, Vicente sintió un golpe en el pecho. Era su hijo, sangre de su sangre. Y él había perdido los primeros años de su vida. Un día, cuando Adelina estaba ocupada atendiendo una mesa, Mauro se acercó a Vicente con pasos inseguros. «Hola», dijo el niño con una vocecita tímida. Vicente sintió que el aire se le atoraba en la garganta. «Hola, campeón». El niño frunció el ceño y señaló su reloj de pulsera. «Mi mamá dice que cuando las agujas están así, es la hora de dormir». Vicente sonrió. «Tu mamá es muy sabia». Mauro lo miró con curiosidad. «Tienes los ojos como los míos». El corazón de Vicente se detuvo. «Sí, creo que sí». El niño sonrió antes de correr de vuelta con su madre. Vicente se quedó sentado, sintiendo que algo en su interior se acomodaba por primera vez en años. Su hijo estaba comenzando a reconocerlo, demostrando que está aquí para quedarse. Los días pasaron, y poco a poco, Vicente encontró maneras de acercarse. Mauro, al principio tímido, comenzó a esperar su llegada al restaurante. Adelina lo notó y, aunque su instinto era alejarlo, no podía ignorar que su hijo había desarrollado un vínculo con su padre. Una tarde, Vicente se presentó con una pequeña caja envuelta en papel de regalo. «No quiero que pienses que estoy intentando comprar su cariño. Solo, vi esto y pensé en él». Adelina dudó, pero finalmente tomó el regalo y lo abrió. Era un pequeño camión de bomberos. Vicente se rascó la nuca, incómodo. «Escuché que le gustan los camiones». Adelina sintió un nudo en el estómago. Vicente realmente estaba haciendo un esfuerzo por conocer a su hijo. Esa noche, cuando Mauro se durmió abrazado al camión de bomberos, Adelina comprendió que, por mucho que intentara negarlo, Vicente había llegado para quedarse. Justo cuando parecía que las cosas estaban empezando a encaminarse, Adelina recibió una carta certificada. Una demanda de custodia. Sus manos temblaban al abrirla. Y cuando leyó el nombre de la persona que la había presentado, sintió que el aire le faltaba. Berta Iglesias. Adelina sintió pánico. No podía permitir que le arrebataran a su hijo. Pero esta vez, no estaba sola. Porque Vicente, después de haber encontrado a su hijo, jamás permitiría que su madre lo separara de él nuevamente. El sobre con el sello del Tribunal de Familia temblaba entre los dedos de Adelina. Su respiración se volvió errática al leer el contenido. Una demanda por la custodia de su hijo. Se dejó caer en la silla de la cocina, sintiendo que el mundo se cerraba sobre ella. Sus ojos corrieron por las líneas impresas, pero no podía asimilar lo que estaba leyendo. Berta Iglesias la estaba demandando. La acusaban de no tener estabilidad económica, de criar a Mauro en un ambiente inadecuado, de no poder ofrecerle las oportunidades que un niño de su linaje merecía. Berta alegaba que, como abuela paterna, tenía el derecho y la capacidad de criar a su nieto en un entorno adecuado, con todas las comodidades y recursos que Adelina nunca podría proporcionarle. El miedo la paralizó. ¿Cómo podía luchar contra alguien como Berta? Antes de que pudiera reaccionar, escuchó el timbre de la puerta. Cuando la abrió, Vicente estaba de pie, con la mirada oscurecida por la rabia. «Dime que no es cierto». Adelina apenas pudo asentir. Vicente entró sin pedir permiso, su presencia llenando la pequeña casa. Tomó el documento y lo leyó con rapidez. Cada línea era un puñal en su orgullo. «No puedo creer que haya hecho esto», murmuró, con la mandíbula tensa. Adelina lo miró con los ojos llenos de angustia. «Ella es poderosa, Vicente. Puede hacer que el juez me declare incompetente. Puede manipular a quien sea necesario para quitarme a mi hijo». Vicente levantó la vista con determinación. «No va a quitarte a Mauro. No lo permitiré». La declaración de guerra. Vicente salió de la casa de Adelina con un solo objetivo en mente: confrontar a su madre. Cuando llegó a la mansión de los Iglesias, no se molestó en anunciarse. Irrumpió en la oficina de Berta como una tormenta. «¿Cómo te atreves?». Berta, con la calma que la caracterizaba, levantó la vista de su escritorio y lo miró con fingido desinterés. «Vicente, querido, no deberías alzar la voz. Es poco elegante».
Deja de jugar. Sabes perfectamente por qué estoy aquí. Berta suspiró y dejó la pluma estilográfica sobre la mesa. Si te refieres a la demanda, sí, yo la presenté. No tienes derecho. Tengo todo el derecho. Soy su abuela y tengo la responsabilidad de garantizar su bienestar. Vicente apretó los puños. No se trata de su bienestar, se trata de tu control. Berta se acomodó en su silla y cruzó las piernas con elegancia. Ese niño es un Iglesias. No tiene por qué crecer en un barrio de clase baja, con una madre que apenas puede mantenerse a sí misma. Adelina es una buena madre. Es una simple mujer que tuvo la suerte de quedar embarazada de ti. Vicente sintió la ira recorriéndole la sangre. Si realmente te preocupas por Mauro, retirarás esa demanda. Berta sonrió con frialdad. No lo haré. Ese niño merece un futuro mejor. Vicente se inclinó sobre el escritorio, sus ojos fulminándola. Si piensas que me quedaré de brazos cruzados, te equivocas. Lucharé con todo lo que tengo. Berta lo miró con suficiencia. Haz lo que quieras, hijo. Pero recuerda, yo no pierdo. El comienzo de la batalla. Vicente salió de la mansión con el corazón encendido en rabia. Sabía que su madre tenía recursos, contactos y el poder de inclinar la balanza a su favor. Pero esta vez, él no se lo iba a permitir. Lo primero que hizo fue contactar a su abogado, Joel Duarte, uno de los litigantes más temidos en el ámbito empresarial, pero también experto en derecho familiar. Joel leyó la demanda con expresión grave. Esto es un caso serio, Vicente. Tu madre tiene muchas conexiones y los jueces con los que trabaja no se atreverían a contradecirla. ¿Cuál es la mejor estrategia? Joel suspiró. Demostrar que Adelina es una madre ejemplar y que no hay necesidad de cambiar la custodia. Pero también debemos exponer los motivos reales de tu madre. Vicente frunció el ceño. ¿Cómo lo hacemos? Joel lo miró con intensidad. Encontramos pruebas de que Berta ha manipulado la justicia antes. Sabemos que lo ha hecho en otras ocasiones. Solo necesitamos la evidencia. Mientras Vicente se preparaba para la guerra legal, Adelina vivía sus días con angustia. Cada vez que veía a Mauro, su corazón se encogía. No podía perderlo. Una noche, mientras lo arropaba en su cama, el niño la miró con su inocencia característica. Mami, ¿por qué estás triste? Adelina tragó el nudo en su garganta y le acarició el cabello. No estoy triste, mi amor. Solo estoy pensando. Mauro frunció el ceño. Papá dice que todo va a estar bien. Adelina parpadeó, sorprendida. ¿Vicente te dijo eso? El niño asintió con una sonrisa. Dijo que siempre vamos a estar juntos. Adelina sintió una punzada en el pecho. Por mucho que quisiera odiar a Vicente, no podía negar que estaba luchando por ellos. El día de la primera audiencia llegó. Adelina entró al tribunal con el estómago revuelto, flanqueada por Vicente y su abogado. En el otro extremo de la sala, Berta estaba acompañada de su propio equipo de abogados, con una expresión de total seguridad. El juez miró a ambas partes con seriedad antes de comenzar. El tribunal ha recibido la solicitud de la señora Berta Iglesias para obtener la custodia del menor Mauro Iglesias García, alegando que su madre biológica no posee los recursos ni el entorno adecuado para criarlo. Adelina sintió que el corazón se le salía del pecho. Joel se puso de pie y habló con firmeza. Señoría, mi representada no solo es una madre ejemplar, sino que la solicitud de la señora Iglesias es un intento claro de interferir en la crianza del niño por razones ajenas a su bienestar. Berta se acomodó en su silla, fingiendo indiferencia. La audiencia transcurrió con tensión. Ambas partes expusieron sus argumentos, pero lo que nadie esperaba era el último movimiento de Vicente. Se puso de pie y miró directamente al juez. Su señoría, quiero que quede claro que mi madre nunca tuvo la intención de ayudar a mi hijo. Su único interés ha sido el control. Si realmente se preocupara por Mauro, jamás lo habría privado de conocer a su padre. El juez frunció el ceño. Explíquese, señor Iglesias. Vicente sacó un sobre y lo puso sobre la mesa del juez. Aquí hay pruebas de cómo mi madre manipuló la justicia en el pasado para deshacerse de mi esposa y alejarme de mi hijo.
El juez hojeó los documentos, su rostro endureciéndose. Berta se removió en su asiento por primera vez. Vicente no apartó la mirada de ella. No permitiré que le haga lo mismo a Mauro. Al finalizar la audiencia, el juez decidió no otorgar ninguna medida de emergencia, lo que significaba que Mauro seguiría con Adelina hasta que se resolviera el caso. Vicente se giró hacia su madre con una mirada desafiante. «Has perdido, madre». Berta no respondió. Pero por primera vez en su vida, su confianza había flaqueado. Adelina, por su parte, miró a Vicente con una mezcla de gratitud y desconfianza. Sabía que la guerra aún no había terminado, pero al menos, por ahora, su hijo seguía con ella. Y lucharía con uñas y dientes para que nunca la separaran de él. Vicente apenas había podido dormir desde que comenzó la batalla legal contra su madre. Saber que Berta estaba dispuesta a quitarle a Mauro solo por su enfermiza necesidad de controlarlo todo lo carcomía por dentro. No entendía cómo una madre podía hacerle eso a su propio hijo. Creció creyendo que, a pesar de su carácter dominante, Berta lo protegía, pero ahora veía la verdad. Solo le importaba su reputación, su poder y la imagen de la familia Iglesias. Mauro no era más que una ficha en su juego, un instrumento para someterlo nuevamente a su voluntad. Decidido a acabar con su tiranía, Vicente profundizó su investigación. Con la ayuda de Joel Duarte, su abogado de confianza, se sumergió en los negocios turbios de su madre y pronto encontró lo que necesitaba. Joel le entregó un informe detallado sobre las conexiones de Berta con jueces corruptos, pagos ilegales y presiones a funcionarios para obtener favores judiciales. Lo más escandaloso era la cuenta en un paraíso fiscal donde se evidenciaban transferencias sospechosas. Vicente sintió un escalofrío al ver que su madre había tejido una red de influencias que le permitía manipular la ley a su favor. Joel lo miró con gravedad cuando le entregó la última carpeta con documentos. «Si usas esto, no hay vuelta atrás», dijo en voz baja. «No estamos hablando solo de un escándalo. Podría enfrentarse a cargos criminales». Vicente apretó la mandíbula. Ella no me dejó opción. Berta cruzó la línea. Esa noche, sentado en su oficina, repasó cada documento, cada prueba que confirmaba lo que no quería creer. Su madre no solo había influenciado el caso de Mauro, sino que había hecho lo mismo en decenas de juicios. Berta Iglesias no era solo una mujer poderosa, era una mafiosa disfrazada de dama de sociedad. Por primera vez, Vicente sintió miedo de su propio apellido. Al día siguiente, se presentó en la mansión de los Iglesias. El mayordomo lo recibió con una leve inclinación, sin disimular su sorpresa ante su llegada inesperada. Berta lo esperaba en el salón, sentada con la postura elegante de siempre, vestida con su impecable conjunto de diseñador. En su rostro no había la más mínima preocupación. «Sabía que vendrías tarde o temprano», dijo con voz pausada, tomando un sorbo de té. Vicente dejó la carpeta sobre la mesa de centro y la empujó hacia ella. «Léelo». Berta levantó una ceja, pero tomó la carpeta con elegancia y comenzó a revisar los documentos. No tardó en llegar a la parte comprometedora. Su expresión se mantuvo serena, pero Vicente conocía cada uno de sus gestos. Vio la leve tensión en su mandíbula, el sutil apretón de los dedos contra el papel. Cuando terminó de leer, cerró la carpeta y la dejó a un lado con una tranquilidad fingida. «No sé de qué me hablas», dijo con voz firme. Vicente soltó una risa irónica. «Claro que lo sabes. Sabes perfectamente que cada palabra ahí es verdad. ¿Vas a negarlo? ¿Y qué esperas que haga?», preguntó ella, cruzando las piernas con una elegancia estudiada. Vicente la miró con dureza. «Vas a retirar la demanda». Berta lo observó con un brillo peligroso en los ojos. «No puedo hacer eso. Es por tu bien, Vicente. Mauro debe estar con su familia, con personas que puedan garantizarle un futuro digno. Mauro ya tiene una familia, y no incluye a una mujer que intenta manipular la ley para quitarle a su madre», espetó, sin poder ocultar su desprecio. «Si no retiras la demanda hoy mismo, entregaré toda esta información a la fiscalía y a la prensa». Berta lo miró en silencio durante unos segundos eternos. Por primera vez, parecía realmente sorprendida. «¿Me estás amenazando?».
Vicente se inclinó sobre la mesa, sin apartar la vista de su madre. No. Te estoy dando una oportunidad de evitar tu propia ruina. El silencio entre ellos se hizo pesado. Por primera vez, Berta no tenía una respuesta inmediata, no tenía una carta bajo la manga. Después de unos minutos que parecieron horas, suspiró y se puso de pie con la dignidad de una reina destronada. Está bien, dijo con frialdad. Retiraré la demanda. Vicente asintió, pero no se movió. También quiero que te alejes de mi vida y de la de Mauro. El rostro de Berta finalmente se alteró. Soy tu madre. Y yo soy el hijo al que intentaste destruir, contestó con una voz que no dejaba lugar a discusión. Quiero que desaparezcas de mi vida. No quiero volver a verte. Berta lo miró con incredulidad, como si no pudiera creer que realmente le estaba dando la espalda. Vicente sintió un nudo en la garganta, pero no se permitió debilitarse. Berta Iglesias había cruzado un límite que nunca podría perdonar. Haz lo que quieras, dijo ella con frialdad. Pero no olvides que, a pesar de todo, yo te hice quien eres. Vicente le sostuvo la mirada por última vez. No, madre. Me convertí en lo que soy a pesar de ti. Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la mansión sin mirar atrás. Al día siguiente, la demanda fue retirada. El juez archivó el caso y Adelina recuperó la custodia total de Mauro. Cuando Vicente se encontró con ella fuera del tribunal, sintió que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar con libertad. ¿Qué hiciste?, preguntó Adelina, mirándolo con cautela. Vicente exhaló lentamente. Solo me aseguré de que Berta nunca vuelva a molestarnos. Adelina lo observó en silencio, buscando en su rostro algo que le confirmara que todo estaba realmente terminado. Finalmente, asintió y le dedicó una pequeña sonrisa. Gracias. Esa única palabra valía más que cualquier batalla ganada. Vicente no solo había derrotado a su madre, también había demostrado que podía ser el hombre que Adelina y Mauro necesitaban en sus vidas. Aún quedaba mucho por hacer, muchas heridas por sanar, pero esta vez, tenía claro que no volvería a dejar ir a su familia. El sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas del pequeño departamento de Adelina, iluminando el espacio con una calidez serena. Vicente observaba a Mauro jugar con sus pequeños autos en la alfombra de la sala. Era la primera vez que se sentía en paz después de tantas batallas, después de tanto dolor. Habían pasado semanas desde que Berta había quedado fuera de sus vidas, pero aún había cicatrices invisibles que sanar. Adelina, de pie en la cocina, preparaba café con movimientos mecánicos, como si su mente estuviera en otro lugar. Vicente la observó, notando la manera en que su expresión se suavizaba cuando miraba a su hijo. Había pasado tanto tiempo sin verla realmente que le dolía darse cuenta de cuánto la había extrañado. ¿En qué piensas?, preguntó, acercándose a ella. Adelina dejó la cafetera a un lado y lo miró con sinceridad. En todo lo que ha pasado. En cómo, después de todo, terminaste aquí. Vicente asintió, entendiendo el peso de sus palabras. Nada de esto fue fácil, admitió. Y no espero que me perdones de inmediato. Pero si algo aprendí en este tiempo es que hay cosas que valen la pena luchar. Ella mantuvo la mirada en él, buscando esa verdad en sus ojos. No sé si estoy lista, Vicente. No quiero que esto sea un impulso del momento. Vicente tomó suavemente su mano. No tiene que ser ahora. Pero quiero que sepas que estaré aquí, esperando el tiempo que haga falta. No porque sienta culpa, sino porque te amo. Y porque amo a nuestro hijo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Adelina sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Podía confiar en él de nuevo? Había pasado tanto tiempo huyendo, protegiéndose, que la idea de bajar la guardia la aterraba. Pero cuando miró a Mauro, sonriendo con la despreocupación de un niño, supo que, al menos, debía intentarlo. Los meses siguientes fueron un proceso de reconstrucción. Vicente pasó cada día demostrando con acciones lo que con palabras ya había dicho. Se convirtió en un padre presente, atento y paciente con Mauro, ganándose su cariño poco a poco. Con Adelina, no presionó nada. Se limitó a estar allí, con pequeños gestos que hablaban más fuerte que cualquier promesa vacía.
Hubo noches en las que conversaron hasta tarde, recordando el pasado sin la amargura que antes los separaba. Hubo silencios que ya no eran incómodos, sino llenos de entendimiento. Y, sin que se dieran cuenta, la distancia entre ellos comenzó a reducirse. Una tarde, mientras los tres caminaban por el parque, Mauro corrió emocionado entre ambos y, sin dudarlo, los tomó de las manos, uniéndolos como si siempre hubieran estado así. Adelina y Vicente se miraron con sorpresa, pero no se soltaron. Mauro sonrió con la inocencia de quien entiende lo esencial sin necesidad de explicaciones. Ahora estamos todos juntos, dijo con la simpleza de un niño que sabe que el amor es la única verdad que importa. Adelina sintió que su corazón se apretaba y fue en ese instante cuando supo la respuesta que había estado buscando. Esa noche, mientras Vicente la acompañaba a la puerta de su departamento, Adelina tomó aire y, con un impulso sincero, le tomó la mano. No sé qué pasará después de esto, susurró, pero quiero intentarlo. Vicente sonrió, sin contener la emoción en sus ojos. No hay prisa. Solo quiero estar donde tú y Mauro estén. Y así, con la promesa de un futuro sin presiones, sin prisas y sin miedos, se dieron una oportunidad para escribir una nueva historia. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero no es perfecto ni libre de obstáculos, pero es aquel que se sobrepone a las pruebas más difíciles. Vicente y Adelina tuvieron que perderse para reencontrarse y aprender el valor de luchar por lo que realmente importa. A veces, el destino nos separa para que podamos crecer, pero si el amor es genuino, siempre encontrará el camino de regreso. Porque, al final, las segundas oportunidades no son cuestión de suerte, sino de valentía. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.